En el siglo XIX, al mismo tiempo que se desarrollaba la segunda revolución industrial y el mundo pasaba por un auge industrial y financiero, genera la Conferencia de Berlín, que fue un acontecimiento diplomático y político entre el 15 de noviembre del 84 y el 26 de febrero del 85. Esta reunión fue dirigida por el canciller alemán Bismarck en Berlín, Alemania. Y lo que buscaban con esta conferencia era resolver los conflictos que tenían las potencias europeas por el dominio del territorio africano. A esta conferencia asistieron los países Alemania, Bélgica, Francia, Imperio Austrohúngaro, Dinamarca, Italia, Holanda, Portugal, España, Rusia, Suecia y el Reino Unido. Después de esta conferencia se delimitaron y se entregaron los territorios africanos a cada reino o gobierno europeo. Aunque antes de esta conferencia los países ya tenían parte de zonas costeras del continente africano. Después de que se realizó la repartición de los países del continente africano, se llevó a cabo la firma del Acta General de la Conferencia de Berlín, en la cual se establecieron una serie de reglas y parámetros que se deberían cumplir, como por ejemplo las rutas fluviales de Nigeria y el Congo serían rutas libres de tránsito para el comercio internacional. También se prohibía el intercambio de esclavos entre estos países. Bélgica, bajo su rey, Leopoldo II, tomó el poder de el Congo, pero a título personal del rey. También todos los países que tuvieran bajo su dominio alguno de los litorales de África sería responsable de todo lo que pasara allí. El Congreso de la Conferencia de Berlín fue el encargado de limitar y marcar todas las fronteras que iban a separar a cada uno de los países que le poseía a cada imperio. Estas fronteras hoy en día en su gran mayoría se conservan y han ocasionado pues una serie de conflictos entre unos países y otros porque tienen una distinta ubicación geográfica o por distintos aspectos étnicos y culturales han tenido pues cierto choque. Como se sabe, el Imperio Británico siempre ha tenido gran posesión de tierras a nivel del mundo, no solo en África. Por ejemplo, cuando llegó a Norteamérica tenía gran cantidad de colonias en este territorio. Con su llegada a Asia ocupó también la India y en Oceanía tenía Nueva Zelanda y Australia. Pero al hablar del continente africano, al Imperio Británico se le asignó una gran cantidad de terreno de este continente, debido a que le brindaba una situación estratégica por la ubicación geográfica de dichos territorios. Por ejemplo, tenía acceso al canal del Suez por Egipto, la entrada al mar Rojo por Somalia y el paso del Océano Índico al Océano Atlántico por Sudáfrica. Además tenía acceso al Golfo de Guinea, constituido por Nigeria, Costa de Oro y Sierra Leona. Por su parte al Imperio francés, primeramente se le otorgó el territorio de Argelia y después de esto vino Túnez y Marruecos. El gobierno francés o el imperio francés quería tener dominio de un terreno cerca al Mar Rojo, pero por conflictos de intereses contra el imperio británico no pudo conseguirlo y tuvo que retirar sus tropas de este terreno. Pero posteriormente ganó la posición y la extensión sobre la isla de Madagascar en continente africano. Uno de los imperios que demoró en crear su imperio colonial fue el alemán. Cuando empezó la creación de este imperio se estableció en Camerún, Togo, Namibia y Tanganica en el continente africano, pero también fue una de las tierras que se le fue asignando a este para que tuviera disponibilidad y dominio sobre esto. Aparte también el imperio italiano, que fue uno de los que recientemente no recientemente, sino tardó más en tener una unificación y un dominio de sus tierras y generar así un imperio colonial que se llamaba en ese tiempo. Empezó por el territorio de Eritrea y después pasó a Somalia. Y tiempo después de estos dos países o territorios, lo hizo con el territorio de Libia.
Bueno, para continuar con hablando sobre los imperios, vamos a hablar sobre el imperio belga, el portugués y el español. Vamos a comenzar con el belga. Después de la firma del acta de la conferencia de Berlín, se le dio el dominio a Leopoldo II, el rey de Bélgica, el dominio de la República del Congo. Después de su muerte, en 1855, muere el rey y la República del Congo queda bajo el control del gobierno de Bélgica. El imperio portugués, después de la pérdida de su dominio en América, que fue la parte de Brasil y otros imperios que tenía, sin embargo en África mantuvo lo que tiene que ver eh, países como Angola, Mozambique y Guinea, y eso abarcó casi prácticamente 2 kilómetros de lo que tiene que ver con su dominio dentro de África. Y el imperio español fue uno de los imperios que tuvo muy poca participación dentro de África, sin embargo, digamos, tuvo lo que tiene que ver con Guinea Ecuatorial y Río de Oro en África. Vamos a pasar a lo que tiene que ver con las consecuencias. Vamos a hablar sobre tres tipos de consecuencias, las cuales son la consecuencia del imperialismo, las consecuencias para las grandes metrópolis y las consecuencias para las colonias. Vamos a comenzar con lo que tiene que ver con las consecuencias del imperialismo. Para el imperialismo, digamos que como consecuencia para resaltar lo que tiene que ver con el descubrimiento geográfico, debido a toda esa repartición de tierras y la repartición de territorios, se descubrieron, digamos, nacieron nuevos estados, nuevas divisiones geográficas, y digamos que eso afectó lo que tiene que ver África. Y de eso, digamos que ya podemos sacar lo que tiene que ver consecuencias con las metrópolis y con las colonias. A nivel económico fue para las metrópolis, a nivel económico fue muy importante las colonias, debido pues digamos que estos países de grandes potencias tenían dominio, aparte que tenían dominio sobre estas colonias en África, podían, digamos, explotar y beneficiarse económicamente de esto. Básicamente el incremento económico en esta época, digamos, fue muy notorio, debido a que los productos agrícolas se incrementaron, los minerales, el comercio, ya digamos que con todo eso que recolectaban de África podían crear manufacturas, digamos, a un precio más bajo. Políticamente, digamos que al ya no, digamos, preocuparse tanto internamente por lo que tiene que ver por sus propios países, los problemas internos como que ya, digamos, cambiaron un poco, ya se concentraban mucho en lo que tiene que ver básicamente solo en explotación de África, y eh, digamos que la población también se vio, digamos, un poco, no tan afectada, sino un poco más beneficiada, debido a que el incremento económico pues obviamente permitía que los indicadores de desarrollo pues, de las naciones europeas más ricas pues obviamente incrementar. Vamos a pasar con lo que tiene que ver con las consecuencias para colonias. Para las colonias, digamos que fue un golpe muy duro, pues debido a que pues obviamente la vulneración, digamos, de su territorio, eh, los daños causados por estos imperios, y pues digamos obviamente fue un cambio social, un cambio económico muy importante, debido pues obviamente a que los países desarrollados como Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal, todos esos imperios vinieron a reformar lo que tiene que ver la estructura, la economía y la cultura de esas colonias. Digamos que el comercio era muy desigual, porque obviamente, como sabemos, pues estos imperios, la mayoría de la extracción de minerales, de recursos, eran dirigidos obviamente para abastecer lo que tienen que ver las grandes potencias. Y digamos que por eso se puede decir que existían muchas desigualdades y muchas condiciones precarias para la población que se encontraba en África. Se comenzaron, digamos, a exportar todo lo que tiene que ver ese tipo de materias entre los mismos grandes potencias, y le quedaba muy poco lo que tiene que ver a los países africanos. Eh, También, digamos, como consecuencia geográfica, pues obviamente la reestructuración, digamos, de todo lo que tiene que ver el mapa, la división política de África, pues digamos que ya todo eso cambió por la división que hicieron en la conferencia de Berlín. Eh,
también digamos que benefició un poco, benefició un poco a la población, pues digamos que no en gran parte, pero digamos que poco tiempo después la población se dio cuenta, se comenzó a dar cuenta de que pues que tenía esos recursos, comenzó como a pensar un poco más en también digamos tener parte de esos recursos para poder obviamente poder tener una mejor calidad de vida para sus habitantes. Pero una de las problemáticas que surgió en el ámbito social fue que debido a que pues obviamente las colonias estaban bajo los imperios europeos, aparecieron digamos nuevas clases sociales, nuevos sistemas comunes, especies de sistemas económicos, en donde digamos que apareció lo que tiene que ver con la burguesía. Entonces digamos ya apareció ese tipo de propietarios de tierras, manipulación de terrenos y todo esto, propietarios de los indígenas, esclavitud, intercambio de esclavos, todo esto como que comenzó a aparecer y a notarse mucho dentro de, la, de las comunidades africanas. También algo que fue muy importante fue la segregación racial, que afectó mucho lo que tiene que ver la parte más sobre todo africana. Los africanos no tenían, o la población africana no tenía, digamos, esa posibilidad de salir de su zona, de sus países, de territorios, porque pues digamos en esa época no se tenía la conciencia todavía de la segregación racial. Eh, digamos que desde el punto de vista cultural, los cambios más notorios, digamos, fueron lo que tiene que ver con las costumbres muy arraigadas de los africanos. Como ya sabemos, los europeos, digamos, ya tenían unas religiones, evangelización, una enseñanza más profunda y más abierta y más, digamos, con más recorrido en la historia. Entonces, digamos que esto lo que hicieron implementar en los africanos, en todo lo que tiene que ver con la evangelización, la creencia en la religión, todo eso, digamos, para formar lo que tiene que ver como reformar África y convertirla en parte, por decirlo así, europea, que se sienta como con la mentalidad europea. Eh, ya como conclusión general, digámoslo así, como para ya terminar, pues vemos que esto digamos, en cierta parte dio pie para que África pudiera descolonizarse también. Se dio cuenta de que obviamente, por ejemplo, territorios como Lituania y Letonia, que fueron las únicas dos territorios que no fueron colonizados en esa época por los italianos, entonces también se dieron cuenta que ellos, digamos, por esa misma esclavitud, por esa misma condiciones de vida y todo esto, se dieron cuenta que tampoco no era lo correcto, entonces digamos que eh, sus productos, sus minerales, su gente está siendo vulnerada y que tenían que tomar obviamente pues cartas en el asunto para poder descolonizar y digamos que ya ser independientes y declararse como repúblicas. Entonces para para las grandes potencias pues obviamente lo más notorio y lo más digamos a resaltar económicamente pues obviamente fueron muy 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 beneficiados sobre esto. Entonces ya eso digamos que fue todo sobre lo que tiene que ver con la conferencia de Berlín, el imperialismo y el colonialismo, una pequeña parte.